Bueno, el momento del análisis con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Ezequiel? Saludo al país federal, ¿cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Terminando esta semana corta. Relativamente corta, ¿no? Sí, pero con muchos acontecimientos. Sí, muchísimo. Muchos temas de análisis. Sí. El número del coronavirus de hoy no deja de generar preocupación. Ayer hubo 16.000, Sí. hoy 14.000, pero la tendencia es creciente y es de esperar que el lunes, el sábado va a haber una reunión del presidente y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que es muy posible que el lunes se anuncien medidas. De hecho, se están tomando por distritos, ¿no? Hay muchos municipios que están aplicando restricciones. Bueno, pero el escenario global es muy preocupante y sobre todo América Latina, el Cono Sur, Brasil hoy marcó otra vez un número exorbitante de muertes, 3.700 y pico, casi 3.800 muertes, no tantas como ayer, el récord había sido ayer, pero otro día de muchas muertes, de 90.000 contagios, 90.000 contagios en un día. Vamos a hablar de la crisis de Brasil, que es sanitaria, pero también es económica, es social y es política. Algo de esto deslizó hace algunos minutos el analista internacional Pablo Hueve en nuestro servicio. Pero quiero mostrarles, antes de ir a la entrevista, los datos de la evolución de las muertes por pandemia en Brasil. Y si uno no toma debida referencia, ¿qué pasa cuando colapsa el sistema? Miren ustedes, en marzo del 2020, 202, en abril 220, en junio 30.315, en julio 28.000, perdón, en agosto 28.947, en septiembre 22.000, después cayó a 16.000, bajó un poco en noviembre, volvió a subir en el comienzo de este año y miren la escalada, 21.000, 29.000 y en marzo, cerró marzo con 66.000 muertes. Sí, el gráfico es totalmente claro. Bueno, como ustedes ven, en ese tiempo, en vez de asumir seria, responsablemente, Bolsonaro las responsabilidades que tiene como jefe de Estado, dejó librado al azar de los gobernadores o prefectos, que son los intendentes, que hicieron lo que quieran. Y lo siguió negando. Hice un capricho político a esta altura, porque jugamos con el diario del lunes, que era Europa. Digamos, teníamos información de qué elementos hacer y cómo trabajar. Esto es lo que indigna aún más todavía. Sí, a favor de Bolsonaro, que sí que el primer día tuvo la misma conducta. Solo hubo una semana en donde pareció asumir las responsabilidades, decir, bueno, vamos a hacer... Bueno, eso no ocurrió, pero lo que pasa es que la crisis de Brasil alimentó la cepa de Manaus, que es mucho más contagiosa que la cepa original de Wuhan y que ha generado una crisis en América del Sur. La Organización Mundial de la Salud dijo que Brasil era un riesgo no solo para todo el continente americano, sino para el control de la pandemia mundial. Bueno, de hecho, la cepa de Manaus se está dispersando por todo el mundo. Hay restricciones en Chile, muchísimos inconvenientes. ¿Cómo impacta al resto de América Latina esta crisis, que es sanitaria pero que también es política? Se lo vamos a preguntar al investigador del CONICET, Gabriel Merino, que está en videoconferencia con Telediario Federal Modo Tarde. Hola Gabriel, Guillermo Jeremía y Ezequiel Melano lo saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Guillermo, Ezequiel? Un gusto estar con ustedes esta tarde. Bueno, ¿tiene fin esa crisis de Brasil? ¿Encuentra piso o puede seguir profundizándose? Es difícil porque hay una crisis institucional y de gobierno muy profunda, como vos la señalabas. O sea, primero, Brasil se convirtió en el centro mundial de la pandemia. Para reforzar lo que vos ponías el número, imaginarnos lo que está pasando en Brasil, pensemos que en la cantidad de muertos de estos días, el martes, el miércoles, que subió muchísimo, y de hoy, suman más que la suma, valga la redundancia, de todos los países que le siguen en muertos, ¿no? O sea, Brasil está primero y su número es mayor a toda la cantidad de fallecidos de los siguientes 10 países que le siguen con mayor cantidad de muertos. Eso por un lado. Por otro lado, acaba de haber una crisis en el gabinete con una pérdida de 6 ministros. Un ministro clave para Bolsonaro y para el núcleo duro de Bolsonaro, que era Araújo, el canciller, que era uno de los ideólogos del bolsonarismo, extremadamente alineado con Donald Trump,
la derrota de Donald Trump en Estados Unidos afectó fuertemente al núcleo más duro de Bolsonaro. Por otro lado, una crisis con las Fuerzas Armadas. Renunció a la cúpula de las 3 armas en Brasil, dimitió y hubo un fuerte cruce con el ministro de Defensa. El propio diario O Globo, con tensión tradicional con Bolsonaro, pero que expresa la voz de un sector del establishment importante, está hablando de que la dimisión del ministro de Defensa guarda relación con intentos de Bolsonaro por producir un autogolpe, ¿no? A ese nivel estamos hablando. E incluso el establishment financiero que se encontraba alineado, por lo menos con el ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, emitió una carta muy crítica del gobierno. A eso se le suma que reapareció Lula, con toda la fortaleza política que tiene, parándose como un estadista, dialogando con China, dialogando con Rusia y señalando los problemas de Bolsonaro. Y también se le agrega que el establishment de Brasil está buscando una alternativa de poder y la encuentra, por ejemplo, en gobernadores de São Paulo, como el gobernador de São Paulo, como João Doria, que siempre tuvo una postura muy diferente a la de Bolsonaro. Entonces, bueno, es un mapa muy complicado el de Brasil, y como vos decías, a lo cual también hay que agregar la crisis económica que atraviesa. Claro, porque ese es el otro punto, Gabriel, porque la apuesta de Bolsonaro es, bueno, crisis sanitaria, muerte, no importa, nosotros sigamos porque la economía va a funcionar. No funcionó. No funcionó. Hay una profunda caída del PBI, 4 puntos o más, con lo cual esta idea de que, bueno, si sigue la economía, por lo menos salvamos la economía, aunque tengamos cantidad de fallecidos, también que es bastante polémica esa decisión, ¿no? En sí misma, pero tampoco funcionó, como no funcionó en el mundo. En el mundo lo que funcionó es que cuando se controla la pandemia, particularmente en los países de Asia-Pacífico, ya sea China, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, con distintos regímenes y sistemas políticos, pero que lograron controlar la pandemia, a partir del control de la pandemia pudieron crecer. De hecho, solo China creció, de las grandes economías del mundo, creció en el 2020 un 2,3%. Los países que, como Estados Unidos, al principio también el Reino Unido, aunque después cambió, pero ya era tarde, y como en el caso de Brasil, tuvieron una crisis sanitaria muy aguda, muy profunda, y una estrepitosa caída de la economía, porque el problema es que la economía no puede funcionar con esa cantidad de contagiados, con lo que implica esa cantidad de contagiados para la fuerza laboral, con lo que implica también sostener una actividad económica con ese riesgo de muerte que existe. Entonces, realmente esa ecuación no cierra ni va a cerrar. Ese es el problema, porque el colapso también del sistema sanitario hace que la economía no pueda funcionar, porque no hay soporte que haga funcionar la economía. En última instancia, Estados Unidos puede tener un poco más de fortaleza en el sistema sanitario y en la posibilidad de vacunación, entonces esa estrategia puede tener alguna válvula de escape, pero en el caso de Brasil no, y además se le agrega que viene de un ajuste estructural muy fuerte, de un conjunto de políticas económicas de ajuste muy fuerte, marcadas en lo que se conoce como políticas de mercado, políticas neoliberales, de hace ya varios años, con una economía estancada, sin crecer, que afecta a toda la región, por supuesto, pero que sobre todo está afectando profundamente a los trabajadores y a la población de Brasil, con alto desempleo, récord de pobreza. Incluso volvió a aparecer algo que se había eliminado, no del todo, pero bastante en Brasil, que es un drama profundo que vive nuestro vecino país, que es la pobreza extrema. Eso volvió a aparecer hace algunos años y hoy se ha recrudecido y la situación realmente pinta para peor en los próximos meses. Finalmente, Gabriel, la deriva sanitaria de la inconducta de Brasil ya la tenemos instalada entre nosotros, digo, las consecuencias las estamos viendo. Ahora, de la deriva política institucional, porque Brasil sigue siendo el gigante de Sudamérica, ¿qué debemos esperar?
que haya esto que mencionaste, la posibilidad de un autogolpe de Bolsonaro, que se adelanten las elecciones, que la crisis haga colapsar política y socialmente a Brasil? Y bueno, muchos analistas y colegas de Brasil con los que trabajo están hablando de la posibilidad incluso de un impeachment. Hoy por hoy Bolsonaro sostiene entre alfileres. Primero le quedó un núcleo duro de las Fuerzas Armadas, Braga Neto, que ahora asume como defensa, Hamilton Mourão, su vicepresidente, que si bien lo apoyan siempre fueron críticos del bolsonarismo más duro. Por ejemplo, siempre se diferenciaron en relación a China y siempre tuvieron la posición de mantener una buena relación con China. Entonces, bueno, pero bueno, todavía ese núcleo apoya, pero las Fuerzas Armadas como institución se está alejando y no quiere quedar más manchada aún después del fracaso del gobierno de Bolsonaro. Y después otro apoyo importante es el Centrão. Son partidos conservadores o de derecha, pero que más que nada, más que una posición ideológica, tienen intereses particulares, más corporativos, aglutinan distintos partidos que expresan a veces más armados territoriales, específicos y locales, y que está tratando de conseguir a partir de ese apoyo a Bolsonaro cosas particulares, corporativas, pero nunca fueron determinantes en la orientación, rumbo y sostén de un gobierno. De hecho, apoyaron a todos los gobiernos, pero bueno, es el poco apoyo que le queda y empieza a haber, ¿no?, presión cada vez más fuerte para el impeachment, y también le queda un apoyo en sectores, lo que se les llama allá la bancada pala, es decir, los que están los más mano dura, los que quieren habilitar la posibilidad de tener armamento por parte del ciudadano común, que es un grupo de derecha más duro, pero que no tiene tanta legitimidad en la población, con lo cual está con un 20% de apoyo, sin el apoyo del establishment, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, por lo menos no en su totalidad o no en su porción mayoritaria como antes, y con obviamente los sectores trabajadores, el movimiento obrero organizado, los movimientos sin tierras y otros, que siempre fueron opositores y que hoy aumentan su oposición y además con la aparición de Lula. Entonces veo un gobierno muy débil, que ya era débil desde el año pasado y se sigue debilitando, y es incierta la situación. De hecho, es muy lejano el 2021, que serían las elecciones. Muchos dicen que es demasiado el tiempo y que podría haber un impeachment y un desplazamiento antes para ir hacia una transición un poco más ordenada para las elecciones del año que viene. Por lo tanto, es bastante incierto y la debilidad de Bolsonaro es muy, muy fuerte y se ha profundizado en estos últimos días. Imposible hacer una ecuación de cómo nos puede impactar, porque la verdad que tienen un problema interno que se resolverá y eso después determinará qué puede pasar con el continente. Sí, lo que yo creo que no había condiciones para un retorno a las políticas neoliberales en América Latina, porque aparte esas políticas, atarse a una economía global que no crece, que incluso es más lo que genera de extracción de excedentes y fuga hacia afuera que crecimiento, iba a llevar al fracaso. De hecho, hoy por hoy la burguesía industrial de Brasil hace tiempo que abandonó a Bolsonaro y esas políticas. Fue un sector que se opuso a la posible destrucción del Mercosur. Yo creo que inevitablemente Brasil va a tener que tomar un sendero con programas más apuntados al desarrollo local y regional, inevitablemente converger otra vez con los BRICS, es decir, con China, Rusia, India y Sudáfrica, porque son esas potencias emergentes en las cuales Brasil puede tener un espacio, una voz, fortalecerse, y obviamente con la región. Yo creo que va hacia allá la tendencia. Incluso ya desde el año pasado algunos cambios del gobierno de Bolsonaro, incluso de sectores muy conservadores, marcaban este cambio de tendencia. Ya la asunción de Braga Neto en febrero del año pasado marcaba que las políticas neoliberales más duras, la idea de privatización, ajuste, etcétera, sostenidas por Paulo Guedes, empezaban a no tener ya legitimidad, incluso en la élite brasilera, y que los vientos iban para otro lado. Así que yo creo que
que es probable que se vuelva a algunas políticas que miren más hacia el desarrollo nacional y regional, hacia mayor intervención estatal y hacia una idea de región un poco más fuerte en este escenario global tan incierto y convulsionado. Gabriel, muchísimas gracias por este análisis, muy amable por su tiempo y felices Pascuas. Bueno, muchísimas gracias e igualmente felices Pascuas para todos. Bueno, ahí está, la realidad de Brasil que, bueno, se traduce en esas imágenes, en los números de una crisis sanitaria de una dimensión a lo Brasil, pero con consecuencias políticas que se están produciendo en los hechos y sociales que todavía no se puede con rigor establecer qué alcance van a tener y cómo nos van a impactar a nosotros. Recordemos que es nuestro principal socio económico en el Mercosur, es el país que más nos compra, al que más le vendemos. Siempre decimos, estornuda Brasil, se resfría Argentina. Pensaba en esto del abandono de la burguesía, ¿no? Industrial, el abandono a Bolsonaro. ¿Cuántas consecuencias habrá en esta etapa pandémica y post-pandemia también? ¿Qué sucederá, ¿no?, con esta política que ha aplicado Bolsonaro? Vaya a saber, políticamente, ¿cuál será el impacto, ¿no? Bueno, el impeachment, como mencionaba Gabriel, es promover un juicio político para hacer que el presidente cese en sus funciones, con lo cual asumiría el vicepresidente. Esto ocurrió con Dilma, asumió Temer, que fue de temer, fue peor el remedio, con mucho menos, con un 1% de lo que hizo hasta ahora Bolsonaro, a Dilma la destituyeron. Lo que pasa es que aquí políticamente el establishment económico, los medios de comunicación, los poderes reales de Brasil no quieren saber nada con perder privilegios, pero tampoco pueden vivir en un país prendido fuego. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, así son las cosas, que la pasen bien. Buen fin de semana, felices Pascuas.